Hola camiseteros, espero que todo marche genial. En el video de hoy estaré reaccionando a las camisetas de todos los equipos de la Premier League para la temporada 2022-2023. En el primer comentario dejaré fijo el índice temporal por si te interesa ir directamente a algún equipo en particular. Pero ya te digo que todas las camisetas valen la pena. Además, este video es especial porque quiero agradecerles de todo corazón porque ya somos más de 30.000 camiseteros en esta comunidad. Y no quiero dejar pasar este acontecimiento por debajo de la mesa. Es por eso que en este video habrá sorteo. Durante el mismo te explicaré cómo puedes hacer para participar y ganarte una gift card o voucher de 20 libras en Classic Football Shares. Seguro que te interesa, así que venga, comencemos ya con la reacción al primer equipo, el Arsenal. Vámonos. El equipo Gunner ha presentado hasta el momento 3 camisetas. La primera, un claro guiño a los 90s, y es que tiene un aire retro brutal. Estamos ante una camiseta muy bien conseguida. Su principal característica para mí es el cuello tipo polo con la solapa blanca y un rayo que la recorre completamente. Es sin duda una de las mejores camisetas de la Premier y por eso yo le doy un 8 sobre 10. La segunda camiseta es todavía más rompedora, y es que a pesar de tener un template más simple y deportivo, está cargada de detalles muy interesantes. Por ejemplo, en el entramado podremos encontrar esta especie de siglas o letras con el efecto 3D tan característico de los 90s. El escudo se convierte en esta especie de cañón que a todos los coleccionistas nos encantan. 8.5 sobre 10. La tercera nos sorprendió a todos, y es que utiliza en rosa tenue, muy pastel, con un cuello que está bonito, luce bien, pero de las tres es la más floja según mi punto de vista. Yo a esta camiseta no le doy más que un 6 sobre 10. Las puedes comprar en la web del club por 85 euros la versión fanática y 125 la versión pro o player. Con el Aston Villa me ha llevado una sorpresa. Lo viste, Castore. La primera camiseta es dentro de todo bastante continuista con los colores clásicos del club. A lo largo de la parte frontal y trasera encontraremos un patrón como una especie de V. Para mí es una camiseta que queda de ver. 5 de 10. La camiseta visitante utiliza el color celeste con detalles en color grana. El escudo se vuelve monocromático, me gusta cómo se ve, sencilla también, quizás un poquito por encima de la local, pero 5.5 sobre 10. Están muy básicas estas camisetas. Próximo. Es curioso porque del Brentford conocemos la camiseta visitante y tercera equipación. Hasta la fecha de grabación de este video todavía la camiseta local no ha sido presentada. La segunda camiseta a simple vista luce bastante bien. Color principalmente celeste y detalles vivos en color azul marino. Si nos fijamos bien en el entramado encontraremos unos pequeños detalles o finas tiras a lo largo de toda la parte frontal. No así en cuellos y puños. Me agrada de esta camiseta el escudo que se vuelve monocromático. Esta camiseta a mí me gusta y le doy un 7 sobre 10. La tercera camiseta quiere ser diferente y para ello utiliza un template en base negra y con detalles muy llamativos en color neón, rosa y amarillo. Está bonita, cumplidora, pero no termina de enamorarme. Una camiseta 6 de 10. Las puedes comprar en la web oficial del club en la versión de fanático por 60 euros, lo que se me hace un muy buen precio. La primera camiseta del Bournemouth es súper llamativa, un poco locochona, pero a la vez no puedo dejar de mirarla. Y destaca por supuesto el patrón que encontraremos en la parte frontal con una especie de franjas estilo rayo. Me gusta también el cuello que está empleando con esta especie de tamaño oversize que va a juego con los terminales de los puños. Lo único que me chirría de esta camiseta es el sponsor. Diría que es una camiseta perfectamente 7 de 10. En un aire similar pero diferente encontraremos la camiseta visitante en un color lila con unos tonos azules y neones que hacen referencia al ambiente tipo marino. Indagando un poco encontré que el Bournemouth es de los pocos equipos que te vende las dos opciones. Si eres de los que no te gustan tener publicidad en tus camisetas, el Bournemouth te ofrece esa opción. Puedes comprarla con y sin. Ojito con esto, muchos equipos y clubes deberían ofrecer esta opción. ¿Qué quieres que te diga? A mí esta camiseta me gusta mucho el cuello empleado, los puños, el diseño en general. Yo le daría un 7,5 sobre 10. La tercera es una camiseta deportiva con un negro muy sólido, elegante, bonito. El escudo se vuelve monocromático y de nuevo puedes comprarla con y sin sponsor, lo que me parece genial. Aquí las pueden ver las dos. ¿Cuál prefieres tú? A mí sin duda me gusta más sin sponsor.
pero más allá de esto, esta es una camiseta muy normalita, 6 de 10. Con el Brighton and Hove Albion encontraremos una camiseta muy llamativa. Utiliza la marca americana Nike, los colores llaman la atención con solo verla, blanco, azul y estos detalles muy vivos en color amarillo. El escudo de este club a mí me encanta, está regular, yo diría que un 6,5 sobre 10. La segunda parece que ha gustado muchísimo a los fanáticos del club y eso siempre es una buena señal, ya que está sold out. Utiliza una camiseta en un color lo que parece coral o naranja con detalles negros y el escudo se vuelve monocromático, pero en este caso en blanco y negro. Encontraremos que tiene unos detalles súper llamativos, no aptos para los que se marean, porque en las franjas tiene unas pequeñas tiras que si las vemos puede llegar a generar una especie de mareo, o por lo menos eso es mi punto de vista. Diferente, bonita y cumplidora, 6,5 también. Casi todos conocemos o hemos visto ya la primera camiseta del Chelsea y es que desde hace un tiempo ya se veían o se conocían las filtraciones. Tenemos una camiseta que utiliza el color azul tradicional del club. Destaca de esta camiseta por supuesto el cuello con botón y el detalle que a mí se me hace que está muy solo, el detalle del cuello. No sé, me parece que es bonito el detalle en esos colores celeste y blanco, pero que lo siento que está solo, que le falta algo más allá de que está a juego con el swoosh. El sponsor a mí es que no me pega. Lo lamento, sé que hay muchos fanáticos del club y que me han dicho que esta camiseta les encanta. A mí no me gusta. Te recuerdo que los gustos siempre son personales y nada me gustaría más que conocer el tuyo. Yo a esta camiseta lo digo, lo mantengo, no le doy más que un 6 sobre 10. Caso diferente, la camiseta visitante, que utiliza este detalle que tenía la otra en el cuello, pero con unas pequeñas o finas tiras horizontales en la parte frontal, lo que es el panel delantero. Es una camiseta que para mí está mejor lograda. De nuevo, ese sponsor número 3 allí pegado en la parte frontal no termina de convencerme. Si me gustan que el escudo del club se vuelve monocromático, me parece que luce bien esta camiseta. Tranquilamente es una camiseta 7 de 10. Y aunque no es oficial todavía, en filtraciones hemos podido ver lo que parece ser la tercera camiseta de esta temporada. Utilizará una especie de color arena o dorado con detalles en negro y vivos en color naranja. Lo que hemos visto a mí me agrada de esta camiseta, me parece la mejor de las tres. Si se cumple este diseño podríamos estar perfectamente entre un 7,5 y un 8,5, dependerá de los detalles finales de la misma. Con el Crystal Palace encontraremos tres camisetas que utilizan recursos similares y es este patrón tipo graffiti a lo largo de toda la camiseta. En la primera, una camiseta a 3 tonos, aunque este recurso ya lo hemos visto en otras camisetas, a mí me parece que está bastante bien lograda. Me gusta mucho cómo el cuello se ve bastante potente y va a juego con terminales de los puños. El escudo de los Eagles le da un plus a esta camiseta. Es curioso porque si se fijan podemos ver que el club las vende o las ofrece en versión fanático en dos opciones, una en una versión loose o suelta y otra versión slim o atlética. Me parece muy interesante esta propuesta de Macron. Sé que esta camiseta se ha agotado, por lo que entiendo que a los fanáticos les gusta y a mí también. Una camiseta 8 de 10. La segunda utiliza una base blanca y en este caso dos franjas, roja y azul, con el mismo efecto tipo graffiti. Está limpia, es bonita, sin embargo esta camiseta no me gusta tanto como la local. Le doy un 6,5 sobre 10. La tercera es muy parecida a la segunda, pero en este caso utiliza una base negra y las dos tiras o franjas en color rojo y azul van diagonales. Es una camiseta que yo le daría un puntito por debajo, es la que menos me gusta de las tres, 6 sobre 10. El Everton lo viste Hummel y es una de mis fabricantes favoritos. La primera es una camiseta en el color tradicional del club con detalles vivos en color blanco. Destaca por supuesto de esta camiseta unos detalles a lo largo de todo el patrón que tratan de ser la silueta de un monumento que se encuentra en la ciudad. Esa misma silueta la encontrarás en la nuca. Está bonita y cumplidora esta camiseta, aunque me parece algo simple para ser honesto. Un 6,5 sobre 10. La segunda sigue la misma tendencia de utilizar esta silueta. Y si sois de buen ojo ya se habrán dado cuenta de que el escudo cambió.
para hacer precisamente la silueta que encontraremos también sobre el costado. Le daría perfectamente un 7,5 sobre 10. La tercera sin duda es la más llamativa de las tres y es que emplea un color rosa con detalles vivos en azul marino. El escudo del club se vuelve monocromático y no así el sponsor, que destaca y no en el buen sentido. No termina de enamorarme, sé que intenta hacer algo diferente. Para mí es una camiseta 6 de 10. Hasta el momento del Fulham conocemos dos camisetas. La local es una camiseta hasta cierto punto continuista, pero a la vez diferente, fabricada por Adidas, en la que destaca por supuesto el color blanco y negro con detalles en rojo, pero quizás lo que más me gusta y lo que es la apuesta de esta camiseta es el detalle de cuellos y puños. A mí me está gustando mucho lo que está haciendo Adidas este año, quizás por encontrarle un pero, el sponsor. Es una camiseta 7,5 sobre 10. La segunda camiseta es bastante llamativa, no solo por los colores empleados, color menta y azul, sino ese patrón que encontraremos en la parte frontal que nos recuerda mucho a los 90s y 80s. Para mí está muy cumplidora, es un 7,5 sobre 10 también. El Leeds United se salvó por los pelos la temporada pasada y en esta nueva campaña Adidas nos presenta una camiseta local hasta cierto punto continuista, principalmente blanca con detalles en azul marino y amarillo, tanto en cuello como en terminales de puños. Está bonita, pero hasta ahí, un 6 sobre 10. La segunda camiseta atrapa la vista apenas la vemos y es que es súper llamativa, este color amarillo neón o flúor que a su vez emplea el efecto tie-dye que hemos visto como teñido a mano, un 7,5 sobre 10. La primera camiseta del Leicester City tiene un aire retro por todos lados, pero seguramente lo que más llame la atención es el cuello con solapas y en punta. Me resulta interesante que el logotipo de Adidas y el del club tiene un color dorado muy chulo. Asimismo, un pequeño detalle en la parte trasera con la silueta de un zorro. El sponsor FBS en la parte frontal no me gusta, me parece que está bastante feo la verdad, pero sí me gusta el dragón que encontraremos en la manga. Esta camiseta a mí me agrada, no me termina de enamorar, un 7 sobre 10. La segunda camiseta hasta el momento no ha sido presentada, pero las filtraciones apuntan que será esta, una camiseta con base negra y detalles en color menta. De nuevo vemos el recurso de utilizar patrones muy llamativos tanto en cuello como en terminales de puños. Esta camiseta me gusta mucho este juego que está utilizando Adidas para este tipo de templates. Está muy bonita. Esta camiseta para mí tiene un 7,5, 8 sobre 10. No así la tercera. Es simple, una especie de color hueso con dorado y vino tinto. Está bien y hasta ahí no tengo mucho que decir sobre esta camiseta. No termina de enamorarme ni me gusta, honestamente, un 5 sobre 10. Para muchos la camiseta de Liverpool es no dice nada, una camiseta roja, simplona y sin más, pero es que esa es la esencia precisamente de este diseño, un diseño simple con unos mínimos detalles en los terminales de los puños, el escudo es sencillamente fantástico, una camiseta muy deportiva, a la vez clásica, minimalista, a mí me agrada. ¿La podrían haber mejorado? Sí, quizás algún detalle en el cuello, a lo mejor alguno en el costado, pero más allá de eso yo le doy un 7 sobre 10. Me agrada. La segunda camiseta no ha dejado indiferente a nadie y es que con tan solo verla entendemos el porqué. Destaca de ella, por supuesto, el patrón empleado a lo largo de toda la camiseta. Para muchos es una camiseta que puede lucir mal en la televisión o generar algún ataque epiléptico, esperemos que no. En filtraciones me llamaba mucho la atención porque pensé que tendría unos tonos iridiscentes que serían extremadamente llamativos a lo largo de todo el tejido. He visto en las versiones fanáticas que es simplemente impreso y el efecto se logra precisamente con estas impresiones, con lo cual me parece que está un poquito por debajo de lo que yo había apreciado en un principio, 7,5 sobre 10. Y la tercera camiseta la vimos a través de un modelo de una conocida tienda de ropa que se tomó un selfie y todos los coleccionistas pues la pudimos observar. Es una camiseta que tiene una especie de color negro o gris y unos detalles dentro de la parte del entramado frontal, muy simple, básica, sencilla, 6,5 sobre 10. Por cierto, si este video te está gustando, agradecería mucho un fuerte like. Además, si quieres participar por una gift card de 20 libras, es muy sencillo. Solamente debes dejar abajo un comentario en el que me digas, oye Alex, participo y desde dónde me ves. Tan sencillo como eso. Por supuesto, dar like y estar suscrito. Eso es obvio. Sin más, venga, participa. Continuemos.
¿Qué puedo decir de la primera camiseta de los Citizens? Es sencillamente fantástica. Lo dije desde un principio en filtraciones y cuando se estrenó, y lo mantengo. Es para mí una de las mejores camisetas de la Premier desde ya. Está muy bien lograda, rinde tributo a Colin Bell y aquellas épocas entre los 60 y 70, ese cuello en color granate con una fina tira blanca, el escudo está centrado en el pecho, está muy bien conseguida esta camiseta, 8,5 sobre 10, muy buena. Además la puedes conseguir en la versión manga larga, espectacular. La segunda camiseta a muchos les ha gustado, a mí me agrada la combinación de colores roja, negra y detalles muy vivos en amarillo, pero no me termina de enamorar que sea diagonal. Es diferente, está bonita, bien conseguida, el escudo monocromático llama la atención, está bien conseguida esta camiseta, le doy un 7,5 sobre 10. La tercera es quizás el punto más flaco de esta colección, algo floja. Están bien las tiras, pero no terminan de ser unas tiras completas, sino están como difusas en los costados. 6,5 sobre 10 a esta camiseta. Las camisetas del Manchester United no han dejado indiferente a nadie y entiendo perfectamente el porqué. La primera se parece bastante a la camiseta del Arsenal. Utiliza un template similar pero a la vez diferente. En la solapa encontraremos unos pequeños triangulitos con detalles rojos y negros que la hace parecer o lucir muy noventosa. De esta camiseta para mí el detalle más interesante, además del entramado que tiene la tela con esas finas tiras brillantes, es por supuesto que el escudo del club se encuentre en un emblema que rinde tributo por supuesto a las camisetas de finales de los 90. Es muy bonita esta camiseta, es de las mejores de la temporada. Cuando la vi en un principio no terminó de capturarme, pero viéndola ahora en juego y todo me parece que está muy top. 8,5 sobre 10. Pero es que entre gustos los colores, y a mí me agrada muchísimo más la segunda camiseta, me parece hermosa, sobre todo este cuello cruzado con unos pequeños diamantes o rombos en colores blanco y rojo. El emblema, cómo luce este emblema del escudo del Manchester United, está precioso. Esta camiseta a mí me enamora directamente. 8,5 sobre 10. Y la camiseta color pistacho, a algunos les gustará, a otros no. A mí me gusta el patrón que tiene diagonal con esos mismos triangulitos que encontraremos en el cuello. El cuello, volvemos a utilizar estos cuellos tejidos de Adidas súper noventosos. Además el escudo se vuelve monocromático. A mí esta camiseta me agrada muchísimo. Yo le daría un 7,5 sobre 10. La primera camiseta del Newcastle es sin duda una camiseta con aire clásico. Franjas blancas y negras, en la que destaca por supuesto el escudo del club en colores clásicos, muy lindo, simple, minimalista, me agrada. Lo único que no me gusta por supuesto es el sponsor, que en este caso va a juego con el logotipo de Castore. Si se fijan, las puedes ver en la tienda sin sponsor y luce muchísimo mejor, gana un punto. Así como está clásica y todo, yo le daría un 7 sobre 10. La segunda emplea un diseño bastante más llamativo, en color azul profundo con unos detalles en color dorado o amarillo ocre, muy lindo en cuello. El escudo se vuelve monocromático y tiene unos detalles en los terminales de puño que van como unas líneas en degradé subiendo hacia los hombros. El sponsor se acopla a lo que es el diseño en integral. Me agrada esta camiseta, le daría un puntito por encima, 7,5 sobre 10. La tercera quiere rendir tributo a los 130 años del club y emplea una camiseta blanca sencilla con detalles en color verde. Está bonita, cumplidora, pero para mí es una camiseta 6 sobre 10. Le falta como un poquito de punch. El Nottingham Forest nos presenta tres camisetas bastante parecidas pero a la vez diferentes. La primera en un color rojo súper llamativo y que encontraremos unos detalles tanto en mangas, en los costados y en el cuello, que para mí es la parte más bonita de la camiseta junto al escudo. Un escudo bordado, clásico, bonito. Me agrada como luce, un 7 sobre 10. La segunda es el mismo template pero en color amarillo y detalles en azul. Aquí se aprecian mucho más esos detalles que les comentaba en la anterior, pero no sé por qué no termina de enamorarme
los colores o la paleta empleada. Esta le daría un 6 sobre 10, aunque me gusta, ojo con eso. La tercera es la que rompe el molde y encontraremos un diseño o template bastante diferente con una paleta de colores neón que nos recuerda un poco a los 80, estos estilos de graffiti con una especie de rayas difusas. Está bonita. Esta camiseta es quizás la que más me gusta de las tres, 7,5 sobre 10. Las puedes comprar por 70 euros en la web del club. El Southampton nos presenta tres camisetas muy interesantes. La primera me encanta, blanca con una franja bastante ancha en la parte frontal con unas pequeñas tiras en color negro. Atrás podremos ver una especie de patrón geométrico. Sobre los hombros los típicos chevrones de Hummel. Luce fantástica. Lo único que le quitaría nuevamente el sponsor, es lo único que la fea. Más allá de eso, es una camiseta que está genial, un 8 sobre 10. La segunda, una clara referencia al mar. Miren este oleaje, como las olas se entremezclan de una manera que luce francamente bien. Preciosa esta camiseta, el escudo vuelve a su posición tradicional. Una camiseta preciosa, para mí tiene 8,5 sobre 10. Ya te digo que entre gustos los colores, esta es mi opinión y me encantaría conocer la tuya. Vela dejando abajo en comentarios. La tercera utiliza un color verde oliva o verde militar con un patrón también un tanto retro, diagonal sobre la parte frontal. Es de las tres la que menos me llama la atención. Tiene unos colores en la parte inferior de las axilas, justo en los costados. Intenta ser diferente. Nuevamente obviemos el sponsor. Ya saben que no me agrada. Esta para mí es la más flojita de las tres y no le puedo dar más que un 6 sobre 10. El Tottenham nos presenta una camiseta local simple pero a la vez muy bien conseguida. A mí me agrada cómo luce esta camiseta, que tiende a ser minimalista y que tiene unos detalles tanto en el cuello como en terminales de puño en color neón a juego con el azul tradicional del club. El sponsor, a pesar de ser grande y en un color rojo que no va con la camiseta, luce en conjunto bien, 7,5 sobre 10. La segunda para mí ha recibido críticas bastante injustas. Una camiseta morada con unos detalles en color neón bastante llamativos. El escudo del club está centrado, me agrada, el sponsor se acopla. Para mí luce bien y me gusta, así que le doy un 7,5 sobre 10. Cosa diferente con la tercera equipación, que hasta el momento solo han avisado más o menos cómo lucirá. Una especie de patrón random en tonalidades de azul. No me convence en absoluto. Esta camiseta le daría un 5 sobre 10. Los Wolves lucen unas camisetas de Castore básicas, están bien. La camiseta como tal no me dice nada más allá de utilizar lo que son los colores tradicionales del club en amarillo y negro. Tiene algunos detalles vivos, está bonita, pero hasta allí. Para mí tiene 6,5 sobre 10. La segunda intenta ser un poquito diferente. Tiene en la parte frontal un patrón geométrico que recuerda un poco a galaxias, pero no creo que tenga que ver con ello. Me gusta la combinación de colores. De nuevo, el escudo del club resalta muchísimo en la camiseta. No me agrada el sponsor tan grande en la manga. El frontal pues tampoco me dice mayor cosa. Y por último, pero no menos importante, el West Ham United, que viste, según mi punto de vista, algunas de las mejores camisetas de esta temporada. La local, un claro guiño al pasado, el color tradicional del club y este patrón que tiene sobre los hombros, asimismo como el cuello bastante potente que va a juego con los terminales de puño, el escudo muy bonito. El sponsor tampoco desentona, es una camiseta que está bastante bien conseguida. Sé que ha gustado mucho y a mí me gusta. Entiendo muy bien por qué esta camiseta se ha vendido tanto. Un 7,5 sobre 10. La segunda utiliza un template diferente, pero con una base negra muy minimalista. Esta camiseta, el escudo del club se vuelve monocromático para adaptarse a la camiseta. Lo que más destaca de esta camiseta, por supuesto, son los terminales de puño con estos diseños tan coloridos que la hacen lucir francamente bien. A mí esta camiseta, no sé por qué, me cautiva con solo verla. Me siento tentado a darle el 7,5 sobre 10. La tercera es la más floja de esta colección y es que emplea una especie de recurso en el que va funcionando lo que es el pantalón en color naranja con la camiseta que va desde blanco hacia naranja con tonos de amarillo. En conjunto luce todo muy bien. Yo le daría un 7 sobre 10 a esta camiseta. La colección del West Ham a mí me encanta y la puedes comprar en la web del club por 82 euros. Camisetero, si llegaste hasta aquí de corazón, muchas gracias. No dejes de participar en el sorteo y como siempre, like, suscríbete y comparte. ¡Chao!